la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Hermanos, la palabra del Señor se encuentra en Isaías capítulo 2, del 2 al 3. Si usted tuviera la Biblia, pues puede buscarlo. Y si no llegara a tenerla, no importa, porque yo se la voy a mostrar en la pantalla. Pero quiero, hermanos, que usted tome atención en estos minutos. El Señor nos ha permitido vivir estos últimos tiempos. El Señor nos ha permitido, hermanos, vivir y experimentar estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo hoy. Les decía de que muchas personas pensaban de que estábamos ya en los últimos tiempos, pero ahora es cuando estamos viendo la situación, los cambios climáticos que están habiendo, que están ocurriendo, las pestilencias que han rodeado el mundo entero. Hermanos, las enfermedades y las muertes, que la palabra de Dios está clarísima, donde dice que iban a haber muertes en todas partes del mundo. Los vemos ante nuestras propias narices. Por eso le puse, hermanos, al sermón de la semana pasada, la última iglesia. Ese fue el título del sermón pasado. Pero el sermón de hoy le he titulado La última llamada. Y la palabra del Señor, hermanos, para leer en Isaías capítulo 2, del 2 al 3, dice de la siguiente manera: Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, tomé este pasaje bíblico porque la palabra de Dios nos está diciendo de que en los postreros de los tiempos, mire, hermanos, la palabra de Dios es tan clara y tan real. Dice que en lo postrero de los tiempos, o sea, en los ultimísimos tiempos, va a ocurrir algo en particular, lo que usted leyó en ese pasaje juntamente conmigo. Este pasaje decía que en lo postrero de los tiempos se iba a confirmar el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Sabe cuál monte se refiere la palabra de Dios? Se refiere a Sión. Se refiere a Jerusalén. Se refiere a Israel, donde está Jerusalén montada en aquel monte de Sión. Y dice que en los últimos tiempos se iba a confirmar. ¿Y de qué forma se iba a confirmar? Se iba a confirmar, según lo que vemos aquí, mostrando, dice, que todas las naciones iban a correr a él, en este caso hacia el monte. Dice que vendrán muchos pueblos, diciendo: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, o del Dios, en este caso, de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Estamos llegando a una etapa, hermanos, en estos tiempos, en donde la palabra de Dios nos dice que iban a venir de todas partes del mundo, iban a correr de todas las naciones, iban a dirigirse al monte de Sión, para que el monte de Sión sea confirmado de parte de Dios como el lugar santo de donde se iba a proclamar y proyectar la palabra de Dios a todo el mundo. Esto todavía no ha ocurrido.
Pero interesantemente, hermanos, está ocurriendo ahora, en estos tiempos, está ocurriendo algo que es que los judíos están sintiendo el llamado de regresar a Israel. Ahora usted dirá, bueno, los judíos han sentido el llamado de regresar a Israel ya desde hace mucho tiempo, pero es que es algo especial. Ahora está ocurriendo algo único. ¿Sabe que hay una palabra que es la palabra aliyah? Esta es la palabra que se utiliza, aliyah. Es una palabra hebrea, dice ahí, que es utilizada para indicar el subir o ascender a Jerusalén. Ahora, esto yo lo sabía. Hace como un par de años atrás, cuando yo fui a Jerusalén, un rabino precisamente que iba con nosotros, que iba caminando en el grupo, él mencionó y dijo, hemos venido a Aliyah. Y yo primera vez que escuchaba esa palabra, dije, hemos venido a Aliyah. Entonces cuando conversé con él, le dije, ¿qué significa eso de Aliyah? Él dijo, Aliyah significa cuando la gente va hacia Israel, cuando va hacia Jerusalén, aunque también se utiliza cuando uno va hacia la palabra de Dios. Cuando va a leer la palabra de Dios también se utiliza en el hebreo, va a Aliyah, la Torá. ¿Sabe que hay una organización llamada Embajada Internacional Cristiana de Jerusalén? No sé si usted la habrá escuchado. Ellos dijeron de que el virus corona-19 ha provocado un flujo de judíos regresando a Israel. Imagínense ustedes de que por causa del virus corona ha llegado a haber ahora un flujo de judíos regresando a Israel. Quiero decirle, hermanos, que no hay nada para Dios que sea coincidencia. Todo tiene una respuesta divina y un plan divino. Todo lo que está ocurriendo es una pieza en este gran, si pudiéramos llamarlo así, rompecabezas, que Dios ya sabe perfectamente dónde se ubican todas las piezas. Y entre todas esas piezas estás tú y estoy yo. Está nuestra condición, la condición de nuestra iglesia, está el tiempo de hoy, está la movilización de Aliyah, de subir hacia Jerusalén, de todos los judíos del mundo, lo que está ocurriendo ahora en masas. Así que si esta información ha llegado de la Embajada Internacional Cristiana en Jerusalén, es algo que debiéramos nosotros prestar atención y debiéramos tomar en consideración inmediata. Dice que en los últimos meses las aplicaciones de judíos para inmigrar a Israel se ha triplicado. Imagínense ustedes, se ha triplicado la aplicación para regresar a Israel de diferentes partes del mundo. Ellos siguen informando diciendo que se proyecta un regreso de unos 90,000 judíos a Israel entre este año y el año entrante. ¿Sabe, hermanos? Quiero decirles que esto da una alegría. A mí me da una alegría saber de que automáticamente Dios tiene el plan. Y Dios de alguna forma ha permitido de que esta pandemia llamada el COVID-19, lo cual está creando tantas dificultades, tantos problemas, pero la palabra del Señor dice que todo obra para bien, para el propósito que Dios tiene y para los que aman a Jehová. Y esto Dios lo ha utilizado para que el último flujo de inmigrantes lleven a cabo el subir a Jerusalén, que jamás se había visto en toda la historia humana que un grupo étnico
como el grupo de los judíos, de los hebreos, después de ser exterminados prácticamente y pasaran siglos, estoy hablando de siglos, esparcidos casi por 2000 años a lo largo y ancho de todo el mundo, se vuelvan a reunificar en un día en particular para llegar a ser una potencia mundial. Eso jamás se había visto en la historia humana. Hemos tenido imperios, hemos tenido grandes imperios que ahora no existen. Incluso de algunos le queda el nombre, como Egipto, los egipcios. Pero de ahí Babilonia desapareció. Los asirios han desaparecido como imperio. El imperio otomano ya no existe. Incluso aún el imperio nazi, el que le llamaron imperio nazi, que se supone que era el último imperio, el séptimo imperio, también desapareció. Solamente, hermanos, este grupo étnico, de forma milagrosa, habiendo esparcido, siendo acribillados por todo el mundo, por naciones, aplastados, esclavizados a través de las edades. Y sin embargo, hemos podido ver de que ahora se han unido. Hermanos, y quiero decirles que ninguna de aquellas naciones vecinas de Israel existen hoy día. La otra vez, cuando estaba predicando, mencioné acerca de aquellas naciones que eran vecinas a Israel. ¿Se recuerdan ustedes? Estaba escrito en Génesis capítulo 15, versículo 18 en adelante, donde Jehová le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, y le menciona la tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos, jebuseos. Hermanos, ¿saben una cosa? Ninguna de esas etnias existen en el día de hoy. Ninguna de esas naciones existen en el día de hoy. Y estaban viviendo a los alrededores de aquel pueblo que había comenzado, llamado los judíos. Y sin embargo, después de años, todas ellas desaparecieron. No queda nada, no queda rastro de ellas. Y sin embargo, de los judíos se han reunificado y han llegado a ser una potencia mundial. Y pudiéramos seguir mencionando. ¿Qué pasa con los moabitas, con los hititas, con los amonitas, con los edomitas, etcétera? Todos ellos, hermanos, desaparecieron. ¿No es para usted un milagro lo del pueblo judío? ¿No es un milagro? ¿No demuestra Dios solamente en eso su poder y su existencia, su poderío sobre todas las naciones? Él hace lo que quiere, Dios. Él maneja las cosas como Él quiere. Y Él eligió ese pueblo, el pueblo escogido de Dios. ¿Alguien pudiera hacerlo desaparecer al pueblo escogido de Dios? ¿Sabe lo interesante, hermanos? De que Dios le llama al pueblo escogido, le llama su pueblo. Pero el Nuevo Testamento le llama pueblo escogido de Dios. Real sacerdocio le llama también al pueblo cristiano. Nada ni nadie los podrá hacer desaparecer. Por eso que la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia superará todo tipo de problemas. Y no me refiero absolutamente a la iglesia en cuanto a edificio se refiere, o algún tipo de iglesia en particular con nombre: pentecostés, anglicana, bautista, luterana. Me refiero a corazones entregados y transformados a la entrega de Cristo Jesús, a la palabra de Cristo Jesús.
y lavados por la sangre de Cristo Jesús, con sus nombres inscritos en el libro de la vida, nadie podrá tocar la iglesia de Cristo. Dios tiene una protección en ti y en mí, excepto lo que la palabra del Señor nos dice, de que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero la pregunta es, el que no habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿quién lo protege? ¿Quién lo abriga? Ese sí que está expuesto, hermanos, no solamente a lo malo y la maldad del mundo, está expuesto a Satanás y su alma está expuesta al peligro eterno. Pero estamos hablando acerca de los judíos en particular. ¿Sabe, hermanos, que hay profecías que deben cumplirse? Estas profecías que en otras oportunidades yo las he enseñado. La diáspora judía, los huesos secos, el aliyá a Israel y el pacto de 7 años. La diáspora judía, el hecho de que los judíos fueron a través de todo el mundo, esa es la diáspora. Los huesos secos que se iban a reunir, a reunificar, el aliyá de Israel, el regresar o subir a Israel. El único que todavía no se ha cumplido es el pacto de 7 años, y es muy probable que ni siquiera la iglesia vea o conozca de ese pacto, porque seguramente va a ser arrebatada mucho antes, incluso de que se pueda firmar. Pero cuando hablamos, hermanos, de la diáspora judía, de que iban a ser esparcidos, la palabra de Dios dice: Jehová te llevará a ti a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y serás motivo de horror, y serás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Y sigue la palabra de Dios diciendo: y los esparciré entre naciones, dice, que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Todo estaba escrito de que la diáspora iba a ocurrir, y ocurrió. Y luego lo que se cumplió también fue los huesos secos. Dice Ezequiel 37:1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Continúa diciendo Ezequiel 37:10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Ezequiel vio un valle de huesos, pero no solamente eran huesos, sino que estaban secos. Y dice Ezequiel de que los vio que estaban secos, pero en gran manera secos. Y estaban esparcidos, aparentemente implicando de que estaban esparcidos por todo el mundo, muertos. Y no solamente muertos, sino que secos. El polvo solamente quedaba. Esa era la condición del pueblo de Israel. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios le dice a Ezequiel: sopla espíritu sobre aquellos huesos para que vivan. La palabra de Dios dice de que revivieron. Dice él que él vio cómo tendones comenzaron a llenar su cuerpo, carne comenzó a llenar su cuerpo, se pusieron de pie, dice, en su visión, y eventualmente él vio, dice, un gran ejército. Vería un gran ejército porque en el momento en que el Espíritu entró en aquellos huesos secos, nació el Estado de Israel
y fue proclamado por el mundo entero, hermanos, de que había nacido Israel. Ahora, interesantemente, estaba escrito eso también. Y la palabra de Dios no puede fallar. En Isaías 66:6 dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuvieses de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Sabe, hermanos? Eso fue exactamente lo que sucedió. El mundo esperaba ver una nación seguramente en proceso de parto, en proceso de gestación. Pero Israel vino a ser una nación de un día para otro. Fue una decisión que atormentó el mundo entero, especialmente a todas las naciones vecinas. Cuando en mayo 14 del año 1948, Israel vino a ser una nación, nació en un solo día. Y tal y como dice la Biblia, tal y como lo dice Apocalipsis, que dice que aquella mujer dio a luz, y dice que el dragón iba a intentar inmediatamente arrebatar y matar a ese hijo. Eso fue exactamente lo que sucedió, porque antes que pasaran 24 horas de que Israel recién había nacido, el dragón y sus secuaces, naciones vecinas de Israel, fueron a atacar a Israel para destruirlo y desaparecer aquella nación que había nacido. Se cumplió, hermanos, la palabra de Dios también cuando dice que de 7 caminos iban a venir, pero de 8 caminos iban a salir arrancando. Eso fue exactamente lo que sucedió. Corrieron. ¡Wow! Gloria a Dios. Hermanos, cuando vemos la nación de Israel y vemos el poderío que Israel tiene en el día de hoy, cuando leemos que Ezequiel sopló a esos huesos y dice que en un momento comenzaron a crecer, a formarse tendones y vinieron a ser un grande ejército. Y Israel se encuentra hoy entre las 9 potencias nucleares más grandes del mundo. Esto es un súper milagro. Es algo jamás expresado o visto en la raza humana, en el conocimiento humano. Eso me recordaba, hermanos, de que había... ¿Cómo comenzó todo esto? Hubo un hombre llamado Chaim Weizmann, judío precisamente, en el cual era un químico. Y aquel hombre pudo inventar acetilena y pudo llevar a cabo el trabajo de inventar acetileno y hacerlo funcionar en las armas. Y de esa forma Inglaterra pudo vencer a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Por un simple hombre judío, un simple judío químico, en el cual inventó el acetileno o lo trabajó de tal forma que fue utilizado para las armas inglesas, venciendo de esta forma a los alemanes. Y cuando le dijeron a este hombre, Chaim
Weizmann, cuál iba a ser su pago, su recompensa, él solicitó y dijo que los judíos tengan su propia tierra. Los judíos en ese entonces no tenían su propia tierra. Y ellos tomaron en consideración lo que aquel hombre, simple judío, químico, pidió con su corazón, que eventualmente estaba con los judíos. ¿Sabe usted que él vino a ser el primer presidente de Israel? También. Dios, hermanos, saca hombres simples y los pone en este inmenso rompecabezas. Él pone piezas. Tú eres una pieza. Yo soy una pieza. En este gran rompecabezas que Dios ha hecho desde un principio a fin. Él sabe dónde ponernos. Él sabe por qué naciste donde naciste. Él sabe por qué llevas el nombre que llevas. Y por qué te ves de la forma en que te ves. Y por qué sufres lo que has sufrido. Y por qué gozas lo que has gozado. Él sabe todos los detalles. Dice la palabra de Dios que conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones, conoce tus metas y tus propósitos. Él sabe todo. Él sabe lo que estás atravesando. Él sabe que estamos atravesando por este coronavirus. Él sabe que te tienes que quedar en la casa y que tienes que mirar un servicio por un teléfono o por la computadora o por un monitor. Él sabe cuánto dinero tienes en el banco y sabe que estás apretado. Pero no te va a faltar nada. Nunca te va a faltar. Y la comida siempre va a haber en tu mesa. Y todos los pagos se van a llevar a cabo, no sé cómo. Dios lo ha prometido. Y las enfermedades puede que te acosen, pero nunca van a exterminarte. Porque el mundo quiso exterminar a los judíos y Dios dijo no. Porque Satanás fue y le preguntó a Dios sobre Job y Dios le dijo no. Y de la misma forma, Dios te tiene protegido. Dios te guarda. Pero hay algo aquí que debes saber. Que Dios guarda a sus fieles hijos. A los hijos que están. ¿Por qué Cristo Jesús lloró cuando miró a Jerusalén? Porque no podía protegerlos. ¿Me comprenden? Cuando Cristo Jesús estaba por ir a la cruz, dice que subió al monte, seguramente al monte de los Olivos, y miró desde arriba a Jerusalén. Se ve claramente la ciudad. Y él dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no te quise juntar, no te traté de juntar como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste. Ahora, toda Jerusalén fue destruida porque ninguno estaba bajo la protección. Lo mismo sucede ahora. Tú estarás protegido de cualquier tipo de virus. Estarás protegido de cualquier amenaza, porque la palabra de Dios se cumple en tu vida, pero para aquellos que están bajo el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Cuando leemos el Salmo 23, también entendemos lo mismo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y hermanos, y las promesas que continúan son todas de protección. Que aunque andes en valle de sombra y de muerte, como estás viviendo hoy día, y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Si lo crees, di un amén. Si lo crees,
Di gracias, Señor, porque esa promesa es mía. Gloria al Señor. Estamos hablando de Israel, de lo que está sucediendo, que están regresando de una forma increíble. Y se llama el Aliyah. Esa es la palabra que utilizan los judíos, lo cual significa subir a Israel. Estaba escrito en Zacarías capítulo 10, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Y ahí vemos las fotos que nos dan la evidencia de que comenzaron desde ese tiempo a regresar. Lo que pasa es que ahora hay algo diferente. Comenzaron a regresar desde ese tiempo, desde el año 1948, cuando se hizo nación. Poquito a poco han ido avanzando. Estaba escrito para confirmar la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra. ¿En dónde? En los montes de Israel. Ese gráfico lo he mostrado en otras oportunidades, pero este gráfico demuestra, hermanos, de que la barra más pequeña, amarilla, que ustedes ven a su extrema izquierda, eran los judíos que habían en Israel. Y ahora, eventualmente, al ir hacia la derecha, usted ve que a través de los años fue subiendo la cantidad de judíos que han ido regresando a Israel. Pero ¿sabe? Tomando en cuenta el último censo, tomando en cuenta lo que esta embajada cristiana internacional localizada en Jerusalén ha presentado como índice de los que están viajando, están llevando a cabo el Aliyah, se puede ver de la siguiente manera. Sería entonces, esto es lo que aproximadamente está sucediendo. Se ha triplicado la ida, el Aliyah a Israel. Esta, hermanos amados, es la última llamada. Esto es el último tiempo en que estamos viviendo. No hay absoluta ni sombra de dudas. La palabra del Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero ¿saben qué? No solamente sepa lo que dice Apocalipsis 3:20, pero dése cuenta una cosa. Los que les gusta leer la palabra de Dios y saben dónde se ubica ese pasaje bíblico, ¿saben dónde está? No solamente está en Apocalipsis, pero esas palabras se le dijeron a la última iglesia. Las 7 iglesias del Apocalipsis fueron mencionadas. Pero ¿por qué esas palabras se le tienen que decir a la última de ellas? A la iglesia de la Odisea. A las otras tuvieron sus anuncios, pero a esta en particular se les dice 2 cosas. Y esas 2 cosas, entre ellas, es precisamente de que Cristo Jesús está a la puerta y está llamando ya, esperando que tu corazón se abra. Porque la palabra del Señor nos está diciendo algo en este momento. Creo que estamos en la última llamada de Jesús a tu corazón. ¿Saben que lo otro que se les decía a esta última iglesia es lo que está en Apocalipsis 3, 15 y 16, donde dice: yo conozco tus obras? Eso se lo dice a la última iglesia. ¿Saben a quién se lo está diciendo? A ti y a mí. Dios te está diciendo: yo conozco tus obras, yo sé lo que tú has hecho.
Yo sé en qué condiciones estás espiritualmente. Yo sé tu fidelidad. Eso es lo que Dios nos está diciendo a la última iglesia. Yo sé perfectamente tu condición espiritual en estos momentos. No puedes engañarme. Y mire lo que le dice a la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, no se asuste. Esto sí Cristo se lo está diciendo a la última iglesia. Pero gracias a Dios que la iglesia no es el grupo. Gracias a Dios que usted ni yo necesariamente tenemos que ser parte de un grupo tibio. No, la salvación es totalmente personal. La salvación es totalmente individual. Dios murió individualmente por cada uno de nosotros. Y la salvación no se comparte. Si usted es salvado, no porque usted es salvado, va a salvar a otra persona. Alguien dijo, no porque mi mamá o mi papá fueron cristianos toda su vida, yo también voy a ser cristiano. No porque mi mamá o mi papá fueron salvos o lavados por la sangre de Jesús, yo voy a ser salvo o lavado por la sangre de Jesús. No, es un proceso individual. Cada persona tiene que ir a los pies de Cristo. Y eso es lo que Dios le dice a esta última iglesia. Quiero hacer notar de que Dios le dice a esta iglesia estas dos cosas en particulares. Eres tibio. Cuando hablamos de frío, hablamos del hombre natural, el que no siente nada. Y cuando hablamos de caliente, lo que está diciendo Apocalipsis 3, 15 y 16, estamos hablando de un cristiano espiritual. Pero cuando hablamos de tibio, hablamos de un cristiano carnal e indeciso. Y cuando hablamos de que Dios vomitará a estas personas, significa sencillamente que Dios va a rechazarlos y no van a ser aceptos. Concéntrese, hermanos, en cómo está su vida espiritual. Si es tibio, pues la palabra del Señor nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, ¿qué cosa? Celoso. Cuando yo busqué la palabra celoso, conlleva el concepto de decisión. Conlleva el concepto de tomar una determinación. No implica necesariamente eso, pero entre los conceptos que encontré es ser decisivo. No ser tibio, sino que es tomar una decisión determinante. No estar en los dos bandos. Y la palabra del Señor nos dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y Efesios nos vuelve a repetir, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué sentido los días son malos? Vivimos tiempos inseguros, turbulentos, peligrosos, problemáticos y de riesgo de muerte, diría yo, más que física, de muerte espiritual. Sí, hermano, los tiempos son verdaderamente malos. Por eso que es tiempo, hermanos, que pongamos, como dice Colosenses 3:2, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es tomar una decisión. ¿Cuál es el antídoto para la enfermedad? Y no me refiero al virus corona. Me refiero al antídoto contra lo que se vive hoy, la apostasía. Es lo que nos dice Romanos 2:12. No te conformes a este mundo. No te conformes a este siglo. Renueva tu entendimiento. Comprueba la voluntad de Dios para tu vida. O lo que dice Hebreos 12:1. Despójate de todo peso de pecado. Corre con paciencia lo que te queda por correr en esta vida.
Los años que te quedan por vivir, córrelos con paciencia hasta que Dios te llame. Pon los ojos en Jesús. La palabra de Dios nos dice más: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que, hermanos, hemos hablado de Aliyah, hemos hablado de el subir. Por eso les digo yo que la próxima llamada a subir sea la del arrebatamiento de la iglesia. Y la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 4:1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermanos, que esa sea el próximo Aliyah, que esa sea la próxima subida. Estamos viviendo el último llamado. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Los judíos están haciendo su labor, están regresando por miles. ¿Y tú? Si todavía no has venido a los pies de Cristo, es tiempo ya. Si no has dado tu corazón a Jesucristo, entrégalo. Si no has aceptado a Cristo Jesús como tu único y personal Salvador, hazlo en el día de hoy. No sabemos cuánto tiempo vamos a durar. Así como van las cosas, pareciera que muy poco. O puede que sencillamente Dios te llame de otra forma. Y puede que te llame en las condiciones que a mucha gente ha llamado últimamente, y en cosa de días la persona se muere, se va. Si no has todavía aceptado a Jesús, acéptalo. Y si estás lejos, descarriado, vuelve a encarrilarte. Vuelve a tomar tu rumbo como un hijo de Dios. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.